empezar nuestra programación de esta noche. Ya tuvimos suficientes clases de portugués en esta noche, pero me gustaría de quizás comentar una frase buena en portugués. Mira para quien está a tu lado y ele dice: Jesús te ama. Mira, se és uma chica linda e está sola, pode dizer: e eu também. Está bem? Jesus te ama. E se pensas pode ser interessante, te complementa: e eu também. Jesus te ama e eu também. A Bíblia diz que devemos, a Bíblia diz que devemos amar nossos inimigos, não? Então, uma declaração de amor hace bien. Uma declaração de amor hace bien a quien la hace y a quien la escucha. Então, sempre será bueno decir: eu te amo. Sempre será bueno. E também ajudar a las pessoas a entender que Jesus nos ama a nós todos, a todos nós. Muito bem, ayer eu tomei 8 minutos mais de ustedes e les voy a devolver hoje. ¿Está bem? Para que não reclamem depois. Não sei se também se deram conta, eu he cambiado alguns de los temas que havia programado predicar, porque, por supuesto, vamos conhecendo, vamos falando com a gente, vamos percebendo situações, e então vamos buscando temas que possam ajudar a mais grande parte do público possível. Assim que les invito nesta noite a irmos a nosso texto de hoje. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro. Pode ajudar onde encontrar Pedro? Já sabem, depois do Gênesis e antes de Apocalipse. Está bem? 1 Pedro, capítulo 5. Les invito a permanecer com a Bíblia aberta em el texto, porque vamos dar atenção a uma parte do texto, pero vamos ler todo o texto e volver ao texto depois. Então, permaneça com a Bíblia aberta em el texto de 1 Pedro, capítulo 5, e déjame contar uma história primeiro, antes de ler o texto. Eu cresci em uma zona em São Paulo muito pobre, na periferia de la capital de uma região chamada el ABC Paulista. E aí cresci em uma comunidade quase como uma nós chamamos em Brasil favela. Quase como uma favela. Aí cresci e passei a maior parte de minha niñez. E meu padre tinha uma pequena tienda, quase como um quiosco, onde vendia produtos de alimentação e todo para a gente que vivia aí. Um ambiente muito pobre. E em um período aí em Brasil, não sei se em todo o país, eu era muito pequeno, não me acuerdo, mas me acuerdo lo que passava, era que meu padre despertava bem temprano, como a las 5 de la mañana para empezar a vender las cosas. E en el começo del dia, a gente ia à tienda de meu padre para comprar principalmente pan e leite. Pan e leite, lo básico para a gente comer e sair ao trabalho, bem tempranito. E neste período, havia uma dificuldade de encontrar leite suficiente para a gente. Assim que havia quase que uma regra
en los pequeños comercios, los kioscos, que si alguien iba a comprar leche, no se podía vender solamente la leche. Para comprar la leche, tenía que comprar el pan junto con la leche. Así que una frase que escuchaba siempre mi padre diciendo, cuando alguien decía, Señor José, por favor, dame un litro de leche. Él contestaba, solo vendemos la leche si comprar el pan. La gente ya sabía. Una mañana bien tempranito llega un niño, porque su mamá se estaba arreglando para salir al trabajo y le pidió que fuera a comprar leche. Y el niño le dijo a mi papá, Señor José, por favor, un litro de leche. Y mi padre le contestó, solo vendemos la leche si comprar el pan. Y entonces el niño dijo, está bien, un litro de leche y un pan. Mi padre tomó el dinero y vio que el dinero no daba para comprar la leche y el pan. Entonces le dijo, el dinero no es suficiente. Y el niño salió, volvió a su casa. Después de un rato, vuelve a la tienda. Y ya se nota que él está casi llorando. ¿Qué pasó, niño? Mi mamá está aburrida conmigo, está enojada conmigo, porque se vino, se volvió y no llevó la leche. Y me dijo que comprar ahora tiene el dinero para llevar la leche y el pan. Y todo aquele movimiento, gente llegando, comprando leche, comprando pan, y mi padre, apresurado, tomó el dinero y dijo, mira, todavía no es suficiente para llevar la leche y el pan. Y el chico volvió a su casa. Después de un rato, vuelve llorando. Su mamá le había pegado. Señor José, por favor, un litro de leche y un pan. Y ahora mi padre tomó el dinero y el dinero era suficiente. Y cuando mi padre fue a buscar la leche, había acabado, terminado la leche, no había más leche. Entonces mi padre dice, mira, terminó la leche, solo tengo el pan. Y el chico dijo, entonces dame el pan. Mira la actitud de su mamá cuando él llega en casa, después de todo, ella quería solamente la leche, después de demorar tanto, ahora llega solamente con el pan. Por supuesto que 5 minutos después, allá estaba ella casi pegando a mi padre y fue una confusión. Jamás me voy a olvidar de aquel momento. Pero una cosa quedó en mi mente. Para comprar la leche, tiene que comprar el pan. Y sabes que en la vida muchas cosas son así. Si quieres la leche, tienes que comprar el pan. A veces vamos a la Biblia y tenemos una tendencia de buscar en la Biblia, de leer la Biblia de una manera selectiva. Queremos de la Biblia solamente la leche, lo que es bueno, las promesas, las bendiciones, todo lo que hay de bueno. Y nos olvidamos que en la Biblia tenemos la leche, pero también tenemos el pan. Ahí hay también cosas duras. No podemos nos olvidar de eso. Así que con frecuencia, cuando leemos en la Biblia una promesa, mañana voy a hablar un poquito más de eso, en el sermón de mañana a la noche. Cuando queremos una promesa, cuando leemos en la Biblia una promesa, una bendición, decimos, esto es para mí, gracias Dios. Cuando viene una maldición, entonces decimos, esto es para el otro, no es para mí. Y mostramos para las otras personas. Así que les voy a invitar a leer un texto ahora que es una de las más preciosas leches de la palabra de Dios. Ahora no te olvides. Si quieres la leche, tienes que comprar el pan. Vamos a leer. 1 Pedro, capítulo 5,
Quero começar, quisiera leer desde el comienzo del capítulo, pero por una cuestión de tiempo vamos directo al versículo 5. Pero la perícope, el texto completo es del comienzo del capítulo. Pero a partir del versículo 5 ya tenemos lo que quiero compartir con ustedes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y ahora, el versículo 7. Aquí está la leche de esta noche. Después, permanezca con la Biblia abierta, por favor. Mire qué leche, qué promesa, qué bendición. Echad, ¿cómo se dice? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Hay alguien aquí en esta noche que estaba necesitando escuchar esta palabra? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Puedes repetir conmigo? Vamos. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Aquí está esta hermosa promesa de Dios. Aquí está una bendición, una promesa que nos hace dormir tranquilo. Saber que Dios está cuidando de nosotros. Sabes, yo vine aquí en esta noche para decirte solamente esto. Mira, escucha. Dios te está cuidando. Aunque no notes, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no percibas, Dios te está cuidando. Aunque no comprendas, aunque no te alcance comprender las cosas, las circunstancias, lo que está pasando, aunque te parezca que Dios te ha dejado solito en la vida, yo vine aquí para decirte, Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Quiero destacar algunos puntos sobre este cuidado de Dios que está aquí en este texto. Primero, la extensión del cuidado de Dios. Después, la manera en que Dios cuida de nosotros. Y finalmente, la condición para recibir el cuidado de Dios. ¿Cuál es el pan que necesito comprar para recibir esta leche? ¿Cuál es la extensión del cuidado de Dios? Volvamos al texto, verso 7. Voy a repetir varias veces hasta el final. Echad, como dice el texto, acompáñeme leyendo en voz alta. Echad, ¿cómo? De nuevo, echad. De nuevo, echad toda. ¿Cuál es la extensión del cuidado de Dios? Todo. Puedes echar toda tu ansiedad sobre Él. El cuidado de Dios tiene esta extensión completa sobre nuestra vida. Toda. Isso involucra
todas las esferas de la vida. Tu vida material, tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida académica, tu vida social. Todo en tu vida está bajo la atención y el cuidado de Dios. Por eso tú puedes echar sobre Él toda tu ansiedad. Toda. En todos los niveles de importancia. Muchas veces yo dejé de entregar a Dios mis pequeñas preocupaciones, porque pensaba que eran demasiado pequeñas para entregarlas a Dios. Pero cuando veo este verso, percibo que está equivocado. Yo puedo lanzar, echar sobre Dios todas mis preocupaciones, las grandes y las pequeñas. No existe ningún aspecto de tu vida por la cual Dios no se interese. Las cosas grandes de la vida, las cosas importantes, las cosas que van a definir tu vida, y también las cosas pequeñas, las pequeñas preocupaciones, los pequeños dolores, las pequeñas decepciones de la vida, puedes echar sobre Dios. Hazlo. A Él le gusta que tú confíes a Él toda tu vida. Toda tu vida. Nada es tan grande que Él no pueda soportar, ni tan pequeño que Él no se interese. Aquí está la extensión del cuidado de Dios en todas las esferas de la vida, en todos los niveles de importancia, en todas las etapas de la existencia. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Has aprendido a lanzar sobre Dios, a echar sobre Dios tus ansiedades que están ahí agarradas a tu pasado. ¿Qué has sufrido en tu vida? ¿Has sufrido abusos, decepciones, frustraciones? ¿Qué has sufrido en tu vida? ¿Te acuerdas de cosas que te hicieron quizás en tu familia cuando eras niño? Estás trayendo durante toda tu vida cosas del pasado que hasta hoy te incomoda, que está ahí participando de tu vida. No alcanzas una liberación de estas cosas, de los sentimientos, ¿cómo se dice? Del odio, no sé si existe esta palabra, del odio y todo eso. Echa sobre Dios todo. Dios puede solucionar tu pasado. ¿Cómo? Ayudándote a perdonar, a te olvidar, restaurar tus emociones, restaurar tu ¿cómo se dice? Tu amor propio, tu autoestima. Dios te puede ayudar. Echa sobre Él toda tu ansiedad. Esto incluye todas las etapas de la existencia. Yo dije el pasado, el presente. ¿Qué estás pasando ahora? Las cosas no están buenas. Parece que todo está mal. Parece que nada da cierto para ti. Echa sobre Dios tu ansiedad. Pone tu vida, tus cosas, tus preocupaciones en las manos de Dios. Mira, eso no significa, como se dice, cruzar el brazo y quedarse esperando que Dios te haga todo. No, necesitas que, ya estudiamos aquí, necesitas quitar la piedra. Lo que tú puedes hacer, hazlo. Ahora, lo que no puedes hacer, Dios lo hará. Toda tu ansiedad, tu futuro. Estás ahí preocupado. ¿Cómo será el futuro? Confía en Dios. Él te está cuidando. Él te está cuidando. Aquí está la extensión del cuidado de Dios. Todas las esferas de la vida, todos los niveles de importancia, todas las etapas de la existencia. Ahora, el otro punto es
la manera en que Dios cuida de nosotros. Cómo Dios cuida de nosotros. Yo hice algunas cosas, pero hay tantas maneras que conocemos y que no conocemos. Voy a decir algunas de ellas, das que la conocemos. Dios cuida de ti, Dios cuida de nosotros, ¿cómo? Él nos da resistencia para soportar las dificultades, los problemas. Resistencia. ¿Te acuerdas del milagro de la fuerza? Cuando piensas que no vas a aguantar, que está demasiado pesado, este es el momento cuando Dios te da la fuerza, te da la resistencia. Mira lo que dice la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa! Isaías 41:10. ¿Cómo Dios cuida de nosotros? Él nos da resistencia. Él nos da fuerza para enfrentar las batallas de la vida. Mira la promesa, todo lo puedo en Cristo que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta es la manera como Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros como Él nos da sabiduría para decidir. Y hablamos sobre eso ayer. La voluntad de Dios involucra que tu raciocinio, la capacidad de pensar, de evaluar las cosas. Y si no sabes qué hacer, pídele a Dios la sabiduría y Él te la dará. ¿Por qué? Porque Dios te está cuidando. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Tiago 1:5. Aquí está la manera como Dios cuida de nosotros. Él nos da fe para confiar en Él. Como dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37:5. Así, porque a veces te quedas tan preocupado, tan ansioso. Hay alguien aquí en esta noche que ya no consigue dormir bien la noche, le escapa el sueño, se despierta en el medio de la noche. Mira, no estoy hablando de situaciones patológicas, cuando necesitas de un médico, cuando necesitas de tratamiento médico. Y si es el caso, búscalo. No estoy hablando de enfermedad que puede venir sobre cualquiera de nosotros. Estoy hablando de la ansiedad que viene quizás por la falta de confianza en Dios. ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Ya pensaste en esto? ¿Ya pensaste en hacer una lista completa de todos tus problemas? ¿Cuántas hojas serán necesarias? Quizás 100 hojas. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Ya paraste para pensar que grande parte de tus problemas vienen y van sin que tú hagas nada? ¿Ya paraste para pensar que grande parte de tus problemas son más imaginarios que reales? ¿Y cuál es el tamaño, la gravedad de tus problemas? Te hago una pregunta. Este problema que te está incomodando, que te estás haciendo perder el sueño, si tú no haces nada y si nada pasa, ¿qué será de este problema en 20 años? Probablemente no va a existir.
Yo tengo un hermano. No, yo tengo muchos hermanos. Mis padres tuvieron solamente 10 hijos. Sí, 10 hijos. Estaban buscando la perfección en sus tentativas. Cuando la alcanzaron, pararon. Yo soy lo más joven. Yo tengo un hermano, el primero mayor que yo. Somos casi de la misma edad. Y él tiene una característica, Robson, su nombre. Él tiene una característica en su vida. Es una persona muy pragmática, muy práctica. Él no es de la filosofía, no es de teorizar las cosas. Siempre mira las cosas de manera práctica. Otro día me decía cómo ha tratado sus problemas. A ver si me voy a acordar exactamente. Me decías, ¿sabes qué? Yo estaba preocupado, no podía dormir, tantas cosas para resolver, tantos problemas, hasta que decidí hacer lo siguiente. Aprendí una cosa. ¿Qué aprendiste? Le pregunté. Yo aprendí a dividir mis problemas en 2 partes, siempre. ¿Cómo? Así lo hago. Mira, tomé todos mis problemas y percibí que todos mis problemas estaban divididos en 2 grupos. Los que son mis problemas y los que son problemas de los otros, que me están de alguna manera me incomodando. Entonces dividí los grupos y ahora solo trato de me preocupar con mis problemas, no con los problemas de los otros. 2 grupos. Y ¿sabes qué? Cuando tomé todos mis problemas, hice una lista, percibí que hay 2 grupos y decidí dividir en 2 grupos. Los problemas que tienen solución y los que no tienen solución. Entonces, los que no tienen solución, borré de mi lista. Si no tiene solución, no me voy a preocupar con ellos. ¿Qué voy a hacer? No son problemas, son hechos, no hay que hacer. Me quedaron, ¿sabes qué? Me quedaron pocos problemas. Y con estos pocos problemas, todavía percibí que hay 2 grupos. 2 grupos. Son los problemas que tienen solución. De estos hay los que se resuelven solitos con el tiempo y otros que necesitan ser tratados. Entonces, ¿sabes? Borré de mi lista los que se resuelven solitos. Deja que el tiempo cuide de ellos. Y entonces, solo trato de los que necesitan ser tratados. ¿Cuántos te sobraron? Le pregunté. Mira, pocos. Y aún así, percibí que hay 2 grupos. ¿Están tomando nota? ¿Qué 2 grupos? Y me dijo, los que necesitan ser resueltos pronto y los que se pueden dejar para después. Así que me ocupo solo con los que necesitan ser resueltos ahora. Y percibí que mis problemas son tan pocos que no debo perder el sueño ni la tranquilidad en la vida. No creo que este pragmatismo de mi hermano sea la solución para nuestros problemas, pero creo que hay un sentido en eso. Y eso quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el sentido? Tú tienes mucho menos problemas que piensas. Esta es la realidad. Y algunos de los más grandes problemas que tienes en realidad no son tan grandes así. Entonces, calma. Calma. Tranquilo. Confía en Dios. ¿Sabes? Dios te está cuidando, aunque no notes, aunque no veas, aunque no lo sientas. Dios te está cuidando. Solo necesitas una sola cosa: confiar y esperar. Con todo lo que ya aprendemos, hace tu parte, quita la piedra,
abre los ojos, hace todo lo que puede, pero calma, tranquilo, sin perder el sueño. Calma, la vida sigue, el mundo no terminó. He escuchado a veces padres que me procuran: pastor, la vida terminó, ¿qué pasó? Mi hijo está usando drogas, para mí acabó la vida. Y yo le digo: no acabó la vida, nada. La vida continúa. Eso no es el fin del mundo. Él no es el primero, tampoco será el último. Y no significa que está perdido. Lo que vai ocurrir vai depender de cómo vas a reaccionar a este grande problema. Mira, no estoy diciendo que eso no es un grande problema. Solo te estoy diciendo que si estás con Dios, el mundo no acabó todavía. Hay solución. Espera en Dios, confía en Dios. Acércate de tu hijo. Estoy solamente dando un ejemplo. Pastor, mi familia está destrozada, acabó. ¿Qué pasó? Mi hija se quedó embarazada de su novio. Acabó el mundo. Y yo le digo: no acabó el mundo nada. No acabó el mundo. No te estoy diciendo que no es un problema. Sí, es un problema. Parece que es una tempestad. Sí, es una tempestad. Pero Dios tiene control sobre todas las tempestades de la vida. No acabó el mundo. Shh, calma, calma. Dios te está cuidando. ¿Qué te ha pasado? Acabó la vida. Todo se está yendo mal. No sé qué hacer. Calma, calma. Confía en Dios. Espera en el Señor. Hace tu parte. Pídele a Dios sabiduría, fuerza, resistencia, fe, confianza y descansa. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Ahí está la promesa de Dios. Ahora mira, ¿quieres llevar esta leche de esta promesa para tu casa en esta noche? ¿Qué tal la leche del cuidado de Dios? ¿Quieres para ti esta leche? Entonces te digo, solo lleva la leche quien compra el pan. ¿Y cuál es el pan, pastor? Aquí está en el texto el pan. Ahora, como siempre miras la Biblia de forma selectiva, y solo quieres lo bueno, lo fácil, entonces no percibes que para recibir la bendición existen condiciones. ¿Cuál es el pan? Estamos en 1 Pedro, capítulo 5, de nuevo comenzando en el versículo 5. Ahí está el pan. Esta promesa no está aislada en la Biblia. Ella está en un contexto. Ella es la conclusión de un raciocinio que comienza al principio del capítulo 5 y se queda más claro a partir del versículo 5 y termina este pensamiento, sigue el pensamiento, pero la promesa está ahí en el versículo 7, pero a continuación de un raciocinio que está veniendo desde el primer versículo y que se queda más claro a partir del versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Igualmente jóvenes. Ahora mira, no voy a hablar a los jóvenes. Aquí está hablando a los jóvenes, pero quiero extraer de aquí el principio que está involucrado, que no tiene edad, es para todos nosotros. ¿Cuál es el principio? Mira lo que dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, y entonces echad
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Entonces, si quieres el cuidado de Dios, haz que cumplir lo que está dicho antes de la promesa. ¿Cuál es el principio? El principio general, ahí está, respeto y humildad con las personas. Mira si no es eso que está ahí. Jóvenes sujetos a los ancianos, todos, jóvenes, mayores, niños, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está la condición. Respeto y humildad al relacionarse con las personas. ¿Quieres recibir el cuidado de Dios? ¿Quieres esta leche? Tienes que comprar el pan. ¿Quieres el cuidado de Dios? Entonces comienza a cuidar de las personas que están a tu vuelta. Aquí está el pan. ¿Sabes cuál es nuestro problema? El problema es que estamos tan concentrados en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestras limitaciones y con las circunstancias de nuestra vida, porque la vida no es justa conmigo, porque mi educación, porque mi pasado, porque vengo de un hogar así, porque mi país, porque la historia, porque y todo eso. Mira, abre la puerta, abre las ventanas. Y en lugar de quedarte tan concentrado solamente en tus problemas, buscando el cuidado de Dios para tu vida, comienza a preocuparte un poquito más con la vida de los otros. Abre la ventana de la vida. ¿Quieres el cuidado de Dios? Entonces comienza a cuidar de las personas que están cerca de ti. Y te puedo garantir una cosa: no necesitas ir muy lejos para encontrar a alguien que está desesperado, necesitando de ayuda. Quizás en tu cuarto, tu vecino, en tu aula, en tu clase. Ahí hay personas. Respeto, humildad con las personas. Para de concentrarte tanto con tu vida y dedica un poco más de tu vida a ayudar a las personas. Hay gente desesperada por trás de una sonrisa a tu lado. Y tú finges que no lo notas porque tienes muchos problemas para cuidar, ¿no? Y está, Señor, cuida de mí. Y Dios te está diciendo, cuida de alguien. Cuida de alguien que está necesitando. Hay alguien cerquita de ti que necesita un poquito de tiempo, de atención, de respeto, que necesita de un abrazo. Hay alguien cerca de ti que necesita de tu ayuda para aprender un poco más, quizás de la clase tan difícil ahí de teología o de medicina o que sea. ¿Por qué no lo ayudas? Hay gente cerca de ti que se está muriendo por dentro porque no se siente amado por nadie. Porque tú no le das un poco de amor a esta persona. En lugar de estar tan preocupado con tus propios problemas. Cuida un poquito más de las personas. Abre la ventana de tu vida. Abre las puertas. Entra en la vida de otras personas para ayudar, para bendecir, para abrazar, para salvar. Y ahí tú vas a ver cómo funciona el cuidado de Dios en tu vida. Dios te vas a cuidar mucho más mientras estás cuidando de los otros do que cuando estás tan concentrado en tus problemas. Abre la ventana de la vida.
echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Aquí está la leche, pero para llevar a la leche tienes que comprar el pan. Amén. Vamos a orar. Santo Dios, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a descansar un poquito más en tu amor, en tu cuidado. Pero, Señor, enséñanos, Señor, a abrir las ventanas y las puertas de nuestra vida. Danos interés por los demás. Hay gente a nuestro alrededor que están sufriendo, que están llorando, que están muriendo, que se están perdiendo en la vida. Úsanos como instrumentos de bendición, de salvación, de ayuda. Úsanos como ángeles en la vida de estas personas, Señor. Queremos ponernos completamente en tus manos para ese ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.